Hay gente en la sala de espera, me Si parece. no tienen consultas, vamos a empezar la clase de hoy. Y vamos a continuar en esta clase hablando sobre renta nacional. Brevemente, ¿Profe? en la clase Alguien había hecho una pasada consulta. mencionamos, Oiga. ¿ahí me escuchan Hola, bien? profe. Sí, ahora sí, porque tenía este. Les estaba diciendo, ¿tienen alguna duda que habrán consultado? Yo tenía una duda. A ver, ¿Podría hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora? Porque siento que están los temas como para cualquier lado y no termino de entender cuál es la conexión entre lo que venimos viendo. Porque arrancamos con renta nacional, después pasamos a contabilidad, después sistema de cuentas, no, pasamos a vuelta es lo nacional. mismo. Renta nacional es el título general, Agustina. ¿De dónde Sí. surge el concepto? La renta nacional es una variable macroeconómica que vamos a medir. La podemos medir desde el producto y todo lo que vimos desde el producto es aplicable, más lo que vemos ahora desde el gasto o desde el ingreso. ¿Bien? Y vamos a determinar la renta. Pero ¿para qué sirve determinar la renta? ¿Para qué? Entonces nosotros le explicamos lo siguiente. Nos sirve determinar la renta para poder estudiar cómo se encuentra la economía de un país en un determinado momento. Y cuando vimos el sistema de cuentas nacionales, les estamos explicando cómo llevan la contabilidad los países. La renta es parte de lo que llevan la contabilidad los países. Y vamos a recordar un poco, para que les quede más claro, el tema. Voy a tratar de compartir. A ver, primero voy a abrir el archivo. Para que vamos a retroceder para tratar de explicar lo de renta nacional, que recordemos lo del sistema de cuentas. Sistema de contabilidad. Perdón, mi duda está en que en una de las filminas, en la que tiene el título Contabilidad Nacional, dice que los indicadores, las magnitudes más significativas son el Producto Bruto Interno y la renta nacional. Pero después vemos que la renta nacional se mide a partir del producto, a partir del gasto, eh, o a partir del ingreso. Entonces no entiendo por qué lo toma como dos magnitudes distintas y después utiliza una para describir a la otra. Porque, a ver, si usted ve uno de los videitos que no vimos en la clase pasada, que yo se los dejé para que lo vean, que es un señor español, ahí les explica. El Producto Bruto sirve para calcular la renta nacional. Son muy parecidos, pero no termina siendo exactamente lo mismo. Nosotros vamos a calcular el nivel de producción, vamos a este indicador, que es el Producto Bruto, o el gasto bruto, o el ingreso bruto, desde cualquier ese punto nos tiene que dar lo mismo. Y la renta es digamos, el producto, va a ser lo que llamamos el producto nacional. Vio que nosotros vimos, producto bruto lo vamos a calcular como precio de mercado o como costo de factores. Y dentro de eso dijimos, tenemos producto bruto, producto neto interno, producto nacional, cuando teníamos en cuenta el sector externo. Entonces tenemos en cuenta eh, tenemos que tener en cuenta las rentas de los nacionales, el saldo de rentas de factores de los nacionales, que es cuando nosotros vamos a medir el Producto Nacional. Si quieren lo vemos, así a ustedes les queda más claro. Es decir, nosotros le llamamos renta nacional a todo el tema, pero acá tenemos varias variables que medimos. Y estas varias variables, distintas variables macroeconómicas, y todas ellas integran el sistema de cuentas nacionales, que nos sirve para qué? Para analizar la economía del país. Vamos a tener activos y vamos a tener pasivos en una serie de cuentas. No sé si a Agustina ahí le queda un poco más clara. Algo, pero no termino de entender entonces cuál es la diferencia entre renta nacional y Producto Bruto Interno. O sea, son distintas, pero después una la calcula a partir de la otra, por eso es que no entiendo Claro, cuál es la diferencia. ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver ahora, veamos. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . porque, a ver,
Producto Bruto Interno. Voy a compartirles este video que no vimos el otro día y este le va a terminar de aclarar un poco. Aguárdame un segundo. Vamos a ver. Bueno, ya lo que me faltaba. De repente he recibido mensajes diciendo que si, claro, que qué fácil, camisa por arriba. Vamos a adelantarle porque esto es una broma. Que si este profesor es un poco bromista. Hola, ¿cómo estamos? Una vez más, vamos a explicar hoy cómo pasar del Producto Interior Bruto a la renta nacional, que se conoce como por RN, y también de ahí cómo pasar a la renta personal disponible, que es RPD. Primero, para empezar, tenemos que definir qué es la renta nacional, y es una variable macroeconómica más, ¿vale? Que lo que mide o lo que suma son todos los ingresos que reciben los factores de producción. ¿Cuáles son? Recursos naturales, el trabajo, el capital y la iniciativa empresarial. Todas las rentas que reciben, la suma de todas ellas sería la renta nacional. ¿Cuáles son la suma de todas ellas? Pues el factor trabajo recibe salarios, el factor capital recibe intereses, el factor de iniciativa empresarial recibe beneficios y el factor recursos naturales recibe alquileres, ¿vale? En un vídeo anterior dije que existen 3 métodos para calcular el PIB, ¿no? El método del gasto, de la renta y del valor añadido. En este caso no hemos visto ni vamos a ver el método de la renta, pero sí decir que la suma de todas las rentas sería una forma de calcular el PIB. Pero también deciros que eso es incorrecto, ¿vale? No es exactamente así y lo vamos ahora a desmenuzar. La renta nacional no es igual al PIB exactamente, sino que la renta nacional es igual al Producto Nacional Neto a coste de los factores, es decir, al PNNCF. No se puede equiparar porque, claro, la renta nacional no incluye ni los impuestos indirectos, tampoco incluye la renta de los factores extranjeros y tampoco incluye la depreciación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para un ejercicio, pues habría que del PIB a precio de mercado sacar la renta nacional haciendo todas las fórmulas que están explicadas en el otro vídeo. Si tenemos el PIB, podemos sacar el Producto Nacional Neto a coste de los factores y ya tendremos el resultado de la renta nacional. Por ejemplo, del PIB a precio de mercado podemos pasar al PIB de coste de los factores, restando los impuestos indirectos y sumando las subvenciones. De ahí podemos pasar al PIN, al coste de los factores, restando la depreciación. Y de ahí podemos pasar al PNN a coste de los factores, Producto Nacional Neto, sumando la renta de los factores nacionales y restando la renta de los factores extranjeros. Pero la renta nacional es ya todo lo que cobran todas, digamos, las familias, todos los agentes. Pues no, la renta nacional no es todo lo que cobran, es lo que ganan. Pero hay diversas cantidades que se quedan por el camino, ¿vale? Y otras cantidades que se añaden. Lo que gana cada familia o cada agente es la renta personal disponible. Y es la renta que queda ya para directamente consumir o ahorrar. Para calcular la renta personal disponible hay 4 variables más. Nosotros ganamos cierta cantidad de dinero, pero tenemos que... Profe, está silenciado. Ahora sí le quedó más claro, Agustina. Lo de la renta personal disponible nosotros no lo tomamos, pero acá le está explicando cómo, por qué la calculamos desde el producto, porque en realidad la renta nacional corresponde al cálculo que hemos estudiado como el Producto Nacional Neto a costo de factores. Entonces, todo este tema se relaciona con la renta nacional porque podemos calcularla desde el producto, desde el ingreso, desde el gasto. Nosotros vimos desde el producto en la clase pasada
Ahora vamos a ver desde el ingreso y desde el gasto. ¿Le queda más clara la diferencia o dónde está la igualdad, Agustina? Sí, profe. Bien, entonces les quiero mostrar, volver a la filmina para que repasemos esta parte de las cuentas nacionales. A ver, no, este era, vamos a ver acá, acá. Bien, cuando vimos presentación de diapositivas, presentación con diapositivas, allá. Bueno, cuando vimos este cuadro, nosotros vemos que el sistema de cuentas nacionales incluye entre sus variables el producto interior, que sería el producto interno, interior, importaciones, exportaciones, consumo e inversión. Vamos a ver hoy cómo cuando calculamos desde el gasto tenemos en cuenta el consumo y la inversión. Consumo y el ahorro también lo vamos a ver ahora, a esas variables macroeconómicas. El producto interior es el producto interno. Nosotros tenemos el producto nacional y el producto interno. Inversión, ahorro, exportaciones, importaciones. Es decir, todas estas variables que nosotros hemos estado analizando están incluidas en estas cuentas y de alguna manera nos van indicando cómo algunas cuentas, digamos, algunos son activos, otros son pasivos, o se suman o se restan, según cómo van constituyéndose estas variables. Eso formaría un balance. Si usted fuera una empresa, lo que haría es un balance, tendría sus activos pasivos, distintas cuentas, cuentas corrientes, de capital, etcétera, y de esa manera después una cuenta final de resultado que le diría si su balance está equilibrado o no está. Más o menos el sistema de cuentas nacionales sirve para ver cómo está la economía de un país, si sus ingresos son importantes, si tiene una posibilidad de crecer o no. Vamos a ver cuando veamos sector externo, que si ven acá lo nombramos exportación, importación. Cuando veamos sector externo, vamos a ver la balanza de pagos, y vamos a ver qué tipo de información nos da, que también es un sistema de cuentas con activos y pasivos. Vamos a ver qué informaciones nos da. Cuando vemos sector público, vamos a ver cómo se organizan los presupuestos, vamos a ver que también son cuentas. De esa manera, el presupuesto y la cuenta de inversión. Es la forma de contabilizar las economías y de tener, sobre todo hacia afuera, una visión que nos permita comparar a los países. En particular, ¿cuándo? En particular cuando ocurre que un país quiere ir a los organismos internacionales a pedir préstamos, necesita mostrar cómo está su economía, si está fuerte, si va a poder o no va a poder pagar esos préstamos que pide. Lo mismo que nos ocurre a nosotros como personas, cuando vamos al banco y queremos pedir un préstamo, nos van a ver si nosotros tenemos ingresos suficientes para pagarlo o no los tenemos, y en ese caso vamos a ver en deuda pública qué es lo que ocurre. ¿Están más o menos más claros los conceptos, Agustina, de por qué vimos eso del sistema de cuentas? En el sistema de cuentas tenemos todas estas variables. No importa tanto el cómo están ordenadas, porque no se lo voy a pedir a eso. Solo el concepto de entender que así es como se calcula, digamos, el balance, por así decir, de un país o de una región, que le va a permitir comparar economías. ¿Sí? ¿Más claro quedó? Profe. Me alegro. Y me gustó mucho su pregunta. Yo quería llegar justamente a ese concepto, pero usted se me adelanta un poquito porque era un poco el cierre. Nosotros hemos visto hasta acá desde el producto. Todo lo que vimos de las limitaciones del producto y demás, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta porque ahora vamos a ver los otros dos puntos de cómo se calcula la renta nacional, desde el ingreso y desde el gasto. Le va a terminar de aclarar todas esas variables que vimos al principio. Vamos a compartir, entonces,
un poquito más adelante. No, no. Bien. Para el cálculo de la renta desde el ingreso hay que considerar, por una parte, el sector privado y por otra parte, el sector público. ¿Bien? En el sector privado vamos a analizar tanto los ingresos que puede tener una persona como los ingresos que puede tener una sociedad. Y digamos, las personas, ¿cómo puede trabajar? Puede trabajar de manera dependiente, entonces lo que va a recibir va a ser un salario. La palabra salario viene antiguamente de la sal, que era el elemento que se utilizaba como un elemento de intercambio cuando no había moneda. Era la sal, porque la sal era utilizada por todos, tenía una serie de ventajas. Lo vamos a ver cuando veamos moneda, pero les comento, de allí deriva la palabra salario. Entonces, la persona que trabaja en relación de dependencia va a recibir un salario. La persona que es un empresario que se dedica a la producción de determinados bienes o servicios, va a recibir un beneficio por su actividad productiva. Y aquel que fuera, por ejemplo, que prestara servicios profesionales, va a recibir los honorarios. Pero aquellas personas que son propietarias del factor tierra, van a recibir a cambio el alquiler. Y en el caso de que sea propietario de un capital, que lo coloque, por ejemplo, en el sistema financiero, que lo vamos a ver oportunamente, lo que va a percibir va a ser el interés. Entonces, como bien decía en el video recién, nos va a interesar qué cosa desde el ingreso, todo lo que le ingresa, todo lo que le ingresa como salario, como beneficio, como utilidad, como alquiler, como interés. Es la suma de todos los ingresos. Y en el caso del sector público, va a referir también a todos los ingresos del sector público, pero finalmente nosotros hablamos de los ingresos genuinos del sector público. Este tema en particular lo vamos a volver a ver en sector público, pero acá vamos a dar un primer pantallazo de qué son los impuestos, qué tipos de impuestos tenemos, su clasificación. La primera que acá figura en esta filmina es la clasificación en impuestos directos e indirectos. ¿A qué se refieren? Yo les doy un ejemplo de impuesto indirecto que ustedes conocen muy bien y han escuchado hablar, que es el IVA. Un segundito, por favor. A ver si mi perrito se calla. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. ¿Por qué es un impuesto indirecto? Porque en realidad no recae ni sobre la renta o sobre una particularidad que a mí me indique que usted tiene un ingreso determinado. Por ejemplo, si usted es propietario de un departamento o tiene un automotor, el impuesto va a ser directo, va a recaer porque hay un hecho, que es el hecho que usted es titular de un departamento, entonces va a tener que pagar el impuesto a la propiedad de ese departamento. Pero si usted va a hacer una compra y compra con la tarjeta de crédito o compra a pagar en cuotas y el mes que viene la primera cuota, en realidad no sabemos si usted efectivamente tiene ese ingreso disponible para ir y adquirir bienes, pero va y los adquiere. Entonces Estado o sector público presume, AFIP por ejemplo, presume que usted tiene esos ingresos. Entonces, el impuesto al valor agregado recae sobre una presunción. No hay una seguridad que usted lo tenga, es su responsabilidad si lo tiene o no lo tiene, si pide prestado, no importa. Pero si realiza ese gasto, se presume que usted tiene esa renta. Por eso es un impuesto indirecto.
no es porque realmente posea la cosa, sino por una presunción. Es indirecto. Bien. Volvamos a los ingresos del sector privado. ¿Cómo vamos a calcular los ingresos del sector privado? Por ejemplo, de la cantidad total de propiedades que posee, vamos a calcular el alquiler o el interés que va a recibir. El interés si fuera un dinero que lo ha colocado a interés, o el alquiler en general, es una forma de decir lo que usted reciba a cambio. Usted puede no tener un departamento, puede tener un campo que lo arrienda para una actividad productiva. Entonces depende, a veces dependen en los contratos cómo se den entre las personas. No suele ser un monto fijo, sino depende de ciertas condiciones. Pero todo lo que usted reciba se suma, más el precio de los servicios que presta. Si usted como profesional presta servicios, o usted presta un servicio de transporte, el que fuera, por el que realiza determinada actividad, el precio de todo lo que usted venda como su actividad también se suma, y este va a ser el ingreso privado. O sea, el ingreso personal, digo que el profesor en el video anterior hablaba de la renta personal, la vamos a definir un poco acá, después en todo caso volvemos allí, o hacemos un videíto más, pero la tenemos que considerar cada uno de nosotros como la sumatoria de todos los servicios, de los factores productivos que estamos recibiendo. Y el ingreso disponible, en realidad, lo que usted puede disponer de la sumatoria de todos los ingresos, que es lo que le explicaba en el video del profesor, le tiene que restar los impuestos directos, porque no va a disponer de ese dinero. Eso es un dinero, es un gasto que va a ir como ingreso del sector público, pero no como ingreso del sector privado, porque usted ese dinero lo tiene que pagar como impuesto. Vamos a ver. ¿Qué consideramos ingreso del sector público? Acá yo les digo, en esta filmina empezamos diciendo que los ingresos geridos del sector público, los más importantes son los tributos. No son todos los ingresos del sector público los tributos, son los más importantes en monto, en cantidades. Pero los ingresos genuinos del sector público, del gobierno, que los vamos a continuar, digamos, este tema se relaciona con el sector público directamente. No solo son los tributos, sino también donaciones, la administración o el gobierno puede ser titular de empresas, por ejemplo, la empresa prestadora de energía, PEC, la titularidad es una empresa del Estado, lo que recibe la empresa también ingresa al sector público, una empresa pública. También puede tener algún tipo de actividad productiva que incluso compita en los mercados para el sector privado, entonces también va a tener ingresos por esa actividad de tipo productivo o de tipo empresarial que lleve a cabo el Estado. Por ejemplo, líneas aéreas, ¿no es cierto?, aerolíneas argentinas. Yo les doy un ejemplo. Otra cuestión, donaciones. Donaciones, personas que, bueno, a lo mejor deciden que tiene una propiedad muy importante, que ha sido de la familia por mucho tiempo y que quiere que tenga una finalidad diferente, o la gente que no tiene descendientes puede donar para una biblioteca, sus bienes, sus propiedades, para una biblioteca pública o para distintas finalidades, puede recibir donaciones. Digamos que al margen de todas estas actividades o actividades de compra-venta que pueda realizar, porque puede vender propiedades y también son ingresos, lo más importante siempre que consideramos dentro del sector público los tributos. Que los tributos son todas las contribuciones que realizamos al Estado para el cumplimiento de sus fines. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado existe para cumplir una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad del Estado? La finalidad del Estado es darnos seguridad, darnos justicia, también salud, educación, pero seguridad y justicia no podemos salir a hacer justicia por mano propia, porque eso va en contra de nuestra armónica convivencia. Tiene que existir un orden. La policía es, digamos, la mano a través de la cual se pone de alguna manera el orden y se mantiene. La justicia también, donde se analizan,
se investigan a través de las fiscalías y se analizan y se dicta sentencia en el caso de que exista cuestiones de justicia. Tenemos la seguridad personal, otros sectores del sector público que nos brindan seguridad, gendarmería, la policía aeroportuaria, la policía naval, ¿bien? La Armada Argentina, en fin, las Fuerzas Armadas también. Cada una de ellas nos brindan esto, seguridad, y también tenemos el acceso a la salud, el acceso a la educación, etcétera. Para eso existe el Estado. Y hay distintos tipos de tributos. Van a ver que los impuestos, entonces, no son las únicas contribuciones. Además de los impuestos, que son los más importantes, tenemos las contribuciones a la seguridad social y las tasas. Vamos a ver cada una de ellas qué representa. Vamos a empezar viendo las contribuciones a la seguridad social. Las contribuciones a la seguridad social son todos los aportes que realizan tanto empresarios como empleados, trabajadores, también los autónomos, cuando usted es monotributista o es autónomo, aporta a su caja de jubilaciones y pensiones. Ustedes como ingenieros aportarán a la caja de la ingeniería. Y el día de mañana, después que tengan determinados años de trabajo y que hayan cumplido determinada edad, van a poder obtener un beneficio de la jubilación o pensión si correspondiere, porque fuere su cónyuge o porque había fallecido su padre siendo usted menor de edad, dependerá el caso, pero luego de una serie de aportes, usted puede tener un beneficio de la jubilación. Esos son ejemplos de las contribuciones a la seguridad social. Vamos a ver que son distintos los planes. Son transferencias ambas, pero los planes son distintos, porque los planes que reciben determinadas personas que están en una cuestión particular, por discapacidad, héroes de Malvinas, héroes de guerra, o por una cuestión social, económico-social en especial, no han realizado aportes antes para tal fin. Entonces, son otro tipo, son transferencias también, pero no son contribuciones que nosotros hacemos a la seguridad social. Vienen de los tributos, de los impuestos generales. Las tasas son aportes que hacemos al Estado, pero por lo cual recibimos una contraprestación de la administración pública al momento de la percepción. Ejemplo más claro. Un ejemplo y les queda bien claro cómo es la situación. Usted supongamos que tiene que hacer un trámite en la universidad y que para hacer ese trámite le piden la partida de nacimiento. Entonces se dirige al registro civil, ahora lo hace por la web, y le envían a su correo una tasa que debe abonar. Usted le dicen, cuando usted abone la tasa, nos remite el comprobante de la tasa abonada y nosotros le emitimos la correspondiente partida de nacimiento. ¿Por qué la tiene que abonar? Y la tiene que abonar porque para que a mí me entreguen la partida de nacimiento certificada con la firma del funcionario competente, hay todo un movimiento que tienen que ir a los archivos, buscar en los archivos, copiar y tienen que dar fe, que es copia fiel de lo que obran en los archivos. Entonces, por esa contraprestación, por ese movimiento, por esa actividad que tiene que desplegar la administración pública, usted paga una tasa, no un impuesto. Otro ejemplo de tasas, bueno, decimos que financian servicios divisibles, porque yo voy a poder saber cuánto tengo que abonar por cada servicio. Si el servicio fuera indivisible, no puede ser una tasa, es mucho más difícil. Un ejemplo es el caso del mal llamado impuesto municipal. Ustedes ven que dice la alícuota del impuesto municipal a la propiedad. El impuesto municipal a la propiedad es una tasa que usted le paga a la municipalidad para barrido, para limpieza, la recolección de residuos, pero hay una actividad como contraprestación que lleva a cabo la municipalidad por la que usted paga esa tasa.
Vamos a ver que el ejemplo del impuesto inmobiliario que se paga en la provincia, ese sí verdaderamente es un impuesto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia con la tasa? En el impuesto no hay esta contraprestación, no hay esta actividad que sí existe en la tasa. ¿Bien? El impuesto entonces es una clase de tributo o de obligación que no tiene una contraprestación del Estado por otro lado. ¿Y por qué surge? Surge de la potestad tributaria del Estado. ¿Y qué quiere decir? Bueno, el Estado tiene tres elementos. El elemento territorial, funciona en un territorio determinado. El elemento de la población, el número de habitantes, quienes integramos, quienes vivimos en ese territorio, somos los nacionales de este Estado. Y el poder. El poder o la potestad es una facultad que le permite hacer determinadas cuestiones a las que nosotros le hemos delegado. ¿Para qué? Para la convivencia armónica. La potestad tributaria es el poder que tiene de establecer impuestos y cobrar impuestos. ¿Para qué? Para financiar los gastos que necesita hacer para cumplir sus fines, brindarnos seguridad, brindarnos justicia, brindarnos educación, brindarnos salud, etc. Y hay un principio fundamental, y que me parece que hemos desarrollado un poquito cuando hablamos de equidad, que dijimos que tenía que ver con la justicia distributiva, que es el principio de capacidad contributiva, que tiene que ver con que todos vamos a aportar al Estado y vamos a tratar de buscar que este aporte, esa carga que representa aportar recursos al Estado, al gobierno, de alguna manera tenga el mismo peso para todos, para el que tiene más como para el que tiene menos. Entonces, el que tiene más paga numéricamente más, pero la carga que tiene que tener tiene que ser la misma que aquel que tiene menos, que numéricamente, monetariamente paga menos, pero soporta la misma carga por la obligación de pagar el impuesto. Estas son cargas para personas físicas y personas jurídicas, para el cumplimiento de los fines del Estado: salud, educación, defensa, seguridad social. Bueno, el objetivo de los impuestos puede tener dos objetivos. Puede tener el objetivo de fomentar una actividad económica. Ustedes habrán escuchado hablar del fomento y escucharán hablar de los incentivos. Y cuando digamos o cuando hablemos de incentivos fiscales, cuando ustedes escuchen la palabra fiscal, piensen en gobierno y piensen en políticas impositivas. Vamos a crear un impuesto para, o vamos a determinar un impuesto con una finalidad especial para, o le vamos a hacer una disminución impositiva para desarrollar determinada actividad. Sería una cuestión de fomento a través de una política fiscal de disminuir impuestos. O disuadir la compra de un producto, como ocurre con el tabaco. Cuando usted va a comprar una caja de cigarrillos, a ver qué tiene, que dice que el cigarrillo es perjudicial para la salud y tiene unas fotos de gente muy, muy enferma o de nuestros órganos, generalmente fuertes son las fotografías. ¿Por qué? Porque la idea es disuadirlo. Y el impuesto que se cobra por la venta de cigarrillos es bastante elevado, por eso usted va a adquirir cigarrillos y son carísimos. Bueno, porque la idea es que es que fume menos. Entonces, hay una política fiscal de generar un impuesto a una costumbre, o sea, una actividad de fumar, porque la idea es disuadirle de esta actividad porque es perjudicial para la salud. ¿Y cómo es perjudicial para la salud? La atención médica que posteriormente le representan al mismo Estado en sus hospitales es bastante elevada. Y les digo más, en Estados Unidos ha costado juicios muy grandes a las tabacaleras, por eso las cajas de cigarrillos tienen la leyenda que tienen. Hay ciertos impuestos que, digamos,
hay ciertos principios que deben respetar los impuestos y que tienen que ver con la justicia. Hablamos ya de la equidad y de lo que se llama la capacidad contributiva del obligado, que es la capacidad o el peso que puede cargar en el sentido al tener que cumplir esta obligación, porque a nadie nos gusta tener que pagar impuestos. Entonces, el cumplimiento de esa obligación implica un peso. Según la capacidad contributiva, se buscarán criterios de justicia o de equidad, que es una parte de la justicia, para que los impuestos, digamos, todos tengamos una misma carga. El principio de certidumbre. La ley, porque los principios se fundan los impuestos se fundan en ley, la ley nos tiene que indicar y la reglamentación, nosotros tenemos que ser capaces de saber cuánto vamos a pagar. No puede ser arbitrario, no puede ser arbitrario por el gobierno, tiene que estar clara en la reglamentación, porque tenemos que poder conocer el monto que se le va a aplicar. Y el principio de economía es que esta carga que tenemos que sufrir, porque necesitamos que exista el Estado, no debe ser gravosa, no nos tiene que generar problemas económicos de gravedad. ¿Y cuáles son los fines? Un poco ya dijimos, pero tenemos fines fiscales o extrafiscales. Los fines fiscales son, digamos, financiar el gasto, salud, seguridad, defensa, etc. Y el fin extrafiscal es cuando un impuesto tiene una finalidad determinada, como el caso de los cigarrillos, tiene una finalidad tratar de que la gente fume menos. El caso del alcohol también. Por ejemplo, el impuesto por la ley de fuego. El impuesto por la ley de fuego que se paga cuando usted paga, por ejemplo, la boleta de PEC, cuando paga la luz. Este impuesto se va ¿a qué? A tratar de financiar la actividad que realizan los bomberos cuando tratan de evitar los incendios forestales. Entonces, serían fines extrafiscales. ¿En qué sentido? No van a los gastos generales propios de toda la actividad que desarrolla el Estado, sino que tiene una finalidad particular, específica. Puede ser mixto. Brevemente vamos a dar una clasificación de los impuestos, que son los ingresos del Estado. Van a ver que tenemos distintos criterios de clasificación. Un criterio según sobre qué recae la obligación, si recae sobre la renta. Recuerden que cuando hablamos de renta, y habrán podido verlo en el video del profesor, hablamos de ingreso. Sobre la renta, que en este caso decimos sobre los ingresos recae, sobre los beneficios, ganancias de capital, lo que sea, pero es una renta porque es un ingreso. O puede caer sobre la propiedad. Si yo tengo un departamento, tengo un auto, tengo un campo, tengo determinados bienes, va a recaer sobre la propiedad. Sobre bienes y servicios, porque hay impuestos que recaen, por ejemplo, por la actividad que lleve a cabo. Si la actividad fuera de transporte, tiene determinados impuestos que pagar. Si usted lleva una actividad comercial, tiene otros. Si usted va a cambiar un cheque en el banco, va a pagar el impuesto al cheque. Digo, según la actividad o los bienes y servicios que se producen o se prestan, vamos a tener determinados impuestos. Según su aplicación resulte proporcional o no. O sea, plano sería, cuando no es proporcional es fijo, sería un monto fijo, cuando el impuesto es un monto fijo. Es plano. Es proporcional cuando es un porcentaje. Vamos a ver ejemplos un poquito más adelante. Y según la progresividad, el criterio de progresividad, tenemos dos clases de impuestos, progresivos o regresivos, y les voy a aclarar, no busquemos ejemplos de regresivos, porque no debemos tener impuestos regresivos. Un impuesto regresivo es un impuesto que va en contra de nuestro derecho a la propiedad. El progresivo es el que se aplica para que el que gana más pague más.
Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Según el nivel de ganancias que usted tenga, será el porcentaje que va a pagar de ese impuesto. Bien, sería regresivo si el porcentaje a aplicar se fuera más para el que menos tiene. Entonces no tenemos ejemplo, pero sepamos cuándo un impuesto sería regresivo, cuando atenta contra nuestro derecho de propiedad. El impuesto puede gravar la renta o el consumo. Ya vimos los directos sobre la renta, ganancias, inmuebles, automotor. Los indirectos sobre el consumo, el IVA, impuesto indirecto, impuesto al consumo. Y vamos a tener algunos que se pagan de una sola vez, instantáneos o que son periódicos. Por ejemplo, instantáneos, una actividad de compra-venta, cuando usted compra un inmueble y paga ahí un impuesto, es instantáneo. Ese impuesto empieza y termina en un solo momento y no tiene que volver a pagar. Pero, por ejemplo, en el caso del impuesto, el impuesto de ganancias va a ser periódico. Usted paga por las ganancias de un periodo, luego de otro, luego de otro. Incluso hay casos, como por ejemplo, hay casos como el impuesto inmobiliario, que si bien tiene uno anual, lo puede pagar en cuotas. Entonces ese impuesto que está anual lo está pagando en cuotas y el año que viene a su vez va a tener que volver a pagar. Es periódico. Criterios de clasificación según la persona. Según la persona pueden ser subjetivos u objetivos. Son objetivos aquellos que se basan en un hecho comprobable. Usted tiene una propiedad y tiene que pagar el impuesto a la propiedad. Bien. Ahora, el subjetivo es un impuesto que va a tener que abonar por las características personales suyas. Supongamos que usted tiene un campo, 3 departamentos, 2 autos, una camioneta 4x4, una casa en la playa, tiene determinado nivel de bienes. Va a tener que pagar el impuesto a los bienes personales y va a depender de sus condiciones personales particulares, es subjetivo. Y según siga a la persona o a la cosa, los podemos llamar personales o reales. Los reales decimos nosotros sigue a la cosa. Volvemos al ejemplo del impuesto inmobiliario, es un impuesto real, sigue a la cosa. En el caso de los impuestos personales, vamos a ver algunos ejemplos. Sigue a la persona es la responsable y la que lo tiene que abonar. Ejemplos de los impuestos que están relacionados a la renta o a la propiedad. Se basa en la renta o la propiedad, ya sea de personas individuales o de empresas. Tenemos el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, el impuesto a las sucesiones o herencias, las donaciones. Cuando usted recibe una donación también tiene que abonar un impuesto. Transacciones financieras o de capital. En general son impuestos no periódicos. A una determinada cuestión en particular y tiene que pagar eso. Sobre bienes y servicios puede ser a la producción. Usted produce determinados bienes, hay un impuesto según la actividad productiva que realice que deberá abonar. ¿Cuáles son los impuestos subjetivos? Aguárdenme un segundo que ya vienen los ejemplos y los vamos a remarcar, Abigail, a los impuestos subjetivos. Bien, también tenemos en bienes y servicios, según el tipo de actividad, hay impuestos particulares para la compraventa. Y este punto, el uso y permisos de uso, concesiones y licencias. Si usted tiene una actividad productiva donde el agua es un elemento fundamental para su producción, usted va a tener que pedir un permiso de uso del agua, porque el recurso agua está administrado por el gobierno, le van a dar una licencia o una concesión para la utilización del agua, pero va a pagar por su uso, porque al momento que usted se lo dan para su actividad productiva, hay una exclusión del resto de las personas que no lo van a poder utilizar al volumen que usted tiene asignado para esos fines. Entonces usted tiene el deber de poder retribuir con el impuesto, porque está recibiendo un privilegio. Está recibiendo de alguna manera un privilegio que es el uso de un recurso natural. Lo mismo ocurre con las concesiones y las licencias.
cuando usted se le concesiona, por ejemplo, el servicio de la distribución del servicio de agua potable en la ciudad, usted está recibiendo el privilegio de un monopolio natural y va a tener ganancias por ello. Entonces tiene que pagar, por ejemplo, el canon se le llama. Bien, pero lo tiene que abonar porque usted está recibiendo esa posibilidad de tener un nivel de ganancias que los otros que no le recibieron no la tienen. Impuestos planos y proporcionales. Es plano cuando no es un porcentaje, es un monto fijo. No tiene en cuenta la capacidad de pago del obligado. Es un monto que está fijo, lo tiene que pagar y punto. Pero el proporcional sí tiene en cuenta la capacidad contributiva del obligado o capacidad de pago. Y este sí se relaciona con el principio de igualdad, con la equidad propia de la justicia. Vimos como ejemplo ganancias. Acá tenemos la progresividad o regresividad, está garantizada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que sostiene que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Quiere decir que la igualdad refiere a esta carga que se reparte de una forma pareja o equitativa. Entonces, la forma de repartirlo equitativamente es que a medida que tiene mayor renta, va a aportar un mayor porcentaje, porque sus beneficios son mayores. En cambio, aquel que tiene menos, aporta menos, porque de lo contrario sería muy agobiante para ese contribuyente al tener menos recursos. Se reparte la carga. Y el impuesto es regresivo cuando a mayor renta el porcentaje a aportar sería menor que el que tiene menos renta. Es un impuesto que va contra nuestro derecho a la propiedad, que está garantizado constitucionalmente. Por eso no tenemos impuestos regresivos. No vamos a ver ejemplos de impuestos regresivos. Los impuestos directos gravan la renta, su ingreso, la fuente de la riqueza o la propiedad. Y ahí tenemos ejemplos de impuestos directos: renta, ganancias, bienes personales, ganancias mínimas presuntas, derechos de exportación, las donaciones. Y los indirectos gravan el consumo, el IVA. Y también hay otros, como los derechos de importación, ¿bien? Y algunos que pudieran ser específicos al consumo de alguna cuestión específica. Pero en general, nombren el IVA y las importaciones. Instantáneos y periódicos, un poco ya lo dijimos. Instantáneos, la compra-venta. Periódicos, el impuesto a la renta, se grava anualmente. El impuesto a la renta es ganancia. Acá vamos a ver objetivos subjetivos. Los impuestos objetivos gravan una manifestación pero no tienen a la riqueza, pero no tienen en cuenta las características de la persona. Por ejemplo, sucesiones o compraventa. Usted recibe una sucesión, yo no sé si usted tiene mucho o poco, usted recibe la sucesión y tiene un impuesto porque objetivamente ante este hecho concreto tiene que abonar el impuesto. Usted realiza una compraventa y también tiene que abonar. Mientras que los subjetivos sí tienen en cuenta las condiciones del sujeto. Si tiene hijos, si tiene gente a cargo, si está enfermo, si tiene algún tipo de minusvalía, como dice este caso, si tiene algún tipo de discapacidad, minusvalía sería una discapacidad, algo que de alguna manera se tiene que considerar en el momento de determinar el impuesto, caso ganancias. El impuesto a las ganancias tiene en cuenta estas condiciones. No sé si ahora le quedó claro la diferencia. Los impuestos subjetivos tienen en cuenta la condición del sujeto y los impuestos objetivos no. Hay un hecho y por ese hecho objetivo se abona el impuesto. Pero después van a ver... ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo le había preguntado y sí, lo entendí ahora. Me alegro.
porque yo esperaba esta diapo para que ahí con el ejemplo les quede más clarito. Y el caso de reales personales, que parece lo mismo, pero van a ver que hay una diferencia. Los impuestos reales recaen sobre una cosa en general que es una manifestación de la riqueza o de su capacidad económica. Y se responde con la cosa. Por ejemplo, si usted no paga el impuesto del automotor, pueden embargarle el automotor. Lo mismo ocurre con el inmobiliario, que va a tener una cautelar sobre ese impuesto inmobiliario. Y si no lo abonara, podrían llegar incluso a rematarle la propiedad, que no se llega generalmente, el Estado no va a querer llegar a ese punto, pero si es una situación extrema, pues sí. Bien, mientras que los impuestos personales van a seguir a esa persona. ¿Cómo explicarle? Usted cuando paga los impuestos a los bienes personales, supongamos, o acá el impuesto a las ganancias de una persona física o de una empresa, son personales, siguen a la persona. Si la persona no pagó ganancias, responde la persona. Si usted no pagó de bienes personales un año y hoy ya no tiene un bien, pero ese año lo tenía, aunque hoy ya no lo tenga, si no siguió al bien, ese impuesto sigue a la persona. Pero tuvo y debe abonar ese impuesto. A eso refiere. Tomen en cuenta que los reales responden la misma cosa. Usted vende, una vez que vende hay que tener en cuenta cuando uno compra que hayan pagado los impuestos, porque si no, el nuevo dueño lo va a tener que pagar y después tendrá que ver si él le reconoce el anterior o se va a juicio. Bien. Hasta acá entendemos cuáles son los ingresos del Estado, los impuestos, y de dónde vienen, de todas estas actividades. Vamos a volver a nuestra variable, el ingreso bruto interno. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos calculando el Producto Bruto Interno? Bueno, ahora vamos a calcular desde el ingreso y lo vamos a llamar ingreso bruto interno. Y lo podemos calcular a costo de factores, ingreso con la letra Y, ingreso bruto interno a costo de factores, van a ser la suma de todos los ingresos que recibimos. Salario, interés, alquiler, beneficio. Y a precio de mercado, voy a tener en cuenta, como bien explicaba en el video del profesor, voy a tener en cuenta los impuestos internos netos, impuestos de compra-venta, menos las subvenciones o transferencias, es decir, es lo que usted está recibiendo. Acá depende, como lo está viendo cuando usted lo está viendo desde el ingreso, para precio de mercado, suma el impuesto interno neto, resta la subvención. Usted va a ver que eso puede cambiar en algún momento, pero tiene que ver porque lo ve desde el ingreso o lo ve desde el gasto. Uno es un gasto, el otro es un ingreso. Si usted se fija, para el Estado esto es un gasto. El ingreso neto interno tiene en cuenta las depreciaciones. Al ingreso bruto interno le resta las depreciaciones. A costo de factores, parte del ingreso bruto interno a costo de factores menos depreciaciones. O a precio de mercado. En ese caso, el ingreso neto interno a costo de factores le tiene que sumar los ingresos brutos y restar las subvenciones. Y el ingreso bruto nacional a costo de factores, ingreso bruto interno. Este es un error del corrector, es saldo de remesas externas, que es la remesa de factores nacionales menos remesa de factores extranjeros, que era lo que recibían nuestros nacionales por las actividades productivas o comerciales que tengan en el extranjero. Ese es la renta de factores nacionales. Y la renta de factores extranjeros es lo que perciben los extranjeros, que es dinero que sale por actividades productivas que tienen acá en nuestro país. Esta diferencia es una suma algebraica, es una medida de cómo está el sector externo. Y a precio de mercado es si tengo en cuenta o no, nuevamente, el sector gobierno. Y el ingreso neto nacional, que se refiere a la renta, básicamente, como bien la definieron en el video que vimos al principio,
puede ser también a costo de factores o a precio de mercado. A costo de factores, tengo en cuenta el neto, o sea, tengo en cuenta las depreciaciones. A costo de factores no tengo en cuenta el gobierno, no tengo en cuenta los impuestos, tengo en cuenta las depreciaciones y el saldo de remesas externas. Pero ¿qué nos pasa con la distribución del ingreso? Como bien vimos nosotros en el PBI, el PBI no nos decía nada de la distribución del ingreso. Y acá estamos hablando del ingreso bruto interno. Vamos a ver si el ingreso, ¿qué nos dice el ingreso bruto interno de la distribución de la riqueza? Ustedes ya se deben estar imaginando, por lo que vimos en la clase pasada. ¿Cómo interviene el gobierno para distribuir el ingreso, para distribuir la renta? Interviene a través del sistema impositivo, creando, como dijimos al principio, políticas fiscales, quiere decir impositivas, ¿bien? Y eso va a llevar a un movimiento de alguna manera o de la otra, que la renta se va distribuyendo. ¿Por qué? Va a generar un impuesto, por ejemplo, a través del cual se va a aplicar a lugares que están en desarrollo, a determinadas personas que están en determinada condición y necesitan una ayuda. Por eso, desde el sistema impositivo viene la asignación de la renta. Y también de los gastos y las transferencias. Los gastos, vamos a ver que en el caso del sector público vamos a tener gastos corrientes y gastos de capital. El gasto corriente siempre refiere al gasto por llevar adelante una actividad en sí misma. Y las transferencias son lo que usted recibe sin una contraprestación. Por ejemplo, hablamos de las contribuciones especiales, las contribuciones de la seguridad social, y dijimos que nosotros durante determinado tiempo hacemos aportes y luego cuando tenemos una edad y una cantidad de años podemos jubilarnos. Pero una vez que nos jubilamos, recibimos este dinero sin una contraprestación. Es una transferencia. Otro tipo de transferencias son los planes, pero son distintas porque acá no hubo una contraprestación. Muchos planes sociales vienen del sistema impositivo, de la finalidad de los impuestos. Por ejemplo, los héroes de guerra que reciben una pensión es una transferencia, no hacen nada para recibirlo, hicieron en su momento, por eso la tienen muy bien merecida, no juzgamos eso, pero como contraprestación no hay una contraprestación, es una transferencia, lo recibe, al igual que los planes sociales. Y también interviene en la distribución del ingreso con el control del precio, con lo que ya vimos de precios máximos y mínimos. Esto lo vamos a ver en inflación, así que lo voy a pasar. Pero ¿cómo? Acá hay un error, disculpen, hay un error allí de tipeo. ¿Cómo vamos a medir la distribución del ingreso? Si el ingreso bruto interno, al igual que el PBI, no me dan idea de la distribución del ingreso. Lo medimos con la curva de Lorenz o el índice de Gini, que son una forma de poder entender cómo se distribuye la renta en un país determinado. Vamos a tratar de ver este video. Ahora un segundo. Ah, no. Me olvidé de compartir. Acá está. Sí, está compartiendo con sonido. Ahora sí.
En este video vamos a discutir la desigualdad de ingresos, que es algo que a menudo se debate al pensar en comparar países, analizar si se trata de un problema o no y cómo abordarlo. Para comprender qué es la desigualdad de ingresos, imaginemos dos países diferentes. Primero, cómo abordarlo. Y para comprender qué es la desigualdad de ingresos, imaginemos dos países diferentes. Primero imaginemos el país A, y hay dos personas en el país A. Aquí tienes una persona que gana 1,000 pesos al año. Ese es su ingreso. Y luego está la persona 2 en el país A que gana 99,000 pesos al año. Así que, ¿cuál será el ingreso promedio en el país A si estas son las únicas dos personas? O podrías pensarlo como el ingreso nacional per cápita. Bueno, para calcular el ingreso promedio, solo tendrías que promediar 1,000 y 99,000. Entonces tienes un ingreso total de 1,000 más 99,000, que es igual a 100,000 dividido entre dos personas, y tendrás un ingreso promedio de 50,000 pesos al año. Ahora permítanme construir otro país que tenga el mismo ingreso promedio, pero la distribución es muy diferente. Entonces, en el país B, digamos que el primer ciudadano del país B gana 50,000 pesos al año, y digamos que hay una segunda persona en el país B y también gana 50,000 pesos al año. Bueno, ¿cuál es el ingreso promedio ahora? Esto es aún más fácil de calcular. 50 más 50 dividido entre 2. Su ingreso promedio es de 50,000 pesos al año. Entonces lo que ves aquí son dos países que si solo observas el ingreso promedio parecen ser igualmente ricos, tienen ingresos promedios similares. Así que podrías decir que tal vez son igualmente prósperos, pero cuando lo revisas más profundo ves que son muy diferentes. El país A es mucho más desigual de ingresos que el país B. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mide la desigualdad? Está más allá de revisar cosas como el ingreso promedio o el PIB promedio o el PIB per cápita, y eso es algo que trató de abordar el estadista italiano Corrado Gini, y se le ocurrió algo que fue llamado el coeficiente de Gini, para medir la desigualdad de ingresos en una nación, y la forma en que lo abordó es en realidad bastante intuitiva. Lo que hizo fue poner dos ejes. Este eje será el porcentaje acumulado de la población. Así que empiezas en 0% y luego llegas hasta 100% de la población. Entonces, este es el porcentaje acumulado de la población en un país. Y luego, en este eje, está el porcentaje acumulado de ingresos en un país. De modo que sería 0 aquí abajo y luego 100 acá arriba. Así que este es el porcentaje acumulado de ingresos en un país. Y luego dijo, bueno, ¿cómo sería una sociedad con perfecta igualdad? Bueno, en una sociedad perfectamente igualitaria, a medida que agregas un porcentaje a su porcentaje acumulado de población, debes agregar exactamente el mismo porcentaje a su porcentaje acumulado de ingresos. Así que a medida que subes, realmente deberías tener una pendiente que sube así. Por lo tanto, una manera de pensar en esto es que cuando estás en el 0% de la población, debes tener el 0% de los ingresos. Si tienes un total de 10% de la población, deberías tener el 10% del ingreso nacional. Si tuvieras el 50% de la población, lo que parece que está por aquí, y los ingresos se distribuyeron perfectamente igual, entonces deberías estar en el 50% del ingreso nacional. Pero ninguna nación está realmente así. Y entonces tenemos que comparar eso con la realidad. Digamos que miras a un país y lo que haces es que cuando observas el porcentaje acumulado de la población, comienzas por la izquierda con los ingresos más bajos y a medida que sumas los porcentajes de la población, llegas a las personas de ingresos más y más altos. Así que digamos que estamos viendo un país que para las personas más pobres, a medida que agregas porcentajes a la población acumulada, no agregas el mismo porcentaje a los ingresos acumulados. Y entonces podrías tener una curva que se parece a esto. Y luego, a medida que agregas porcentajes en la población más rica, por cada 1% que agregas más del 1% del ingreso nacional. De modo que esta curva justo aquí, que podrías ver como una descripción de la realidad de una determinada nación, se conoce como curva de Lorenz. Y lo que Gini dijo es que la diferencia entre la curva de Lorenz y esta línea recta sería una medida de la desigualdad de ingresos.
Y así él miró esta área justo aquí y dijo, ¿qué porcentaje representa esta área entre esta recta y la curva de Lorentz del área total debajo de la recta? Y a este porcentaje se le denomina coeficiente de Gini, y por lo general se cita como un valor entre 0 y 1, o en ocasiones se ve en una escala de 0 a 100. Entonces, ¿qué representaría un coeficiente de Gini igual a 0? Bueno, si tienes un coeficiente de Gini igual a 0, eso significa que esta área justo aquí, entre la curva de Lorentz y esta recta, es igual a 0. Eso significa que estamos tratando con una distribución de ingreso perfectamente igual. Entonces, en el extremo 0 tenemos igualdad perfecta. Perfecta igualdad de ingresos. ¿Y qué significa? ¿1 o 100? Eso significa que el área entre la línea y la curva de Lorentz es el 100% del área debajo de esta línea. Así que se vería como algo así. Un país cuya curva de Lorentz se ve así, donde agregamos todas estas personas, más y más y más población, pero no estoy agregando ingresos, y de repente llegas a la última persona y esa persona tiene todos los ingresos. Entonces, esta persona tiene todos los ingresos. Bueno, en ese caso el coeficiente de Gini sería el porcentaje de esta área, que sería del 100%, o que podríamos ver como 1 o 100. Y es interesante observar los coeficientes de Gini para varios países y compararlos. Y eso es exactamente lo que tenemos en este mapa. Podemos ver que los países que están sombreados en rojo son países que tienen altos coeficientes de Gini. Por lo tanto, tienen más desigualdad de ingresos. Y los que están sombreados en verde son aquellos que tienen índices de Gini o coeficientes de Gini relativamente bajos, por lo que sería indicativo de una desigualdad de ingresos razonablemente baja. Ahora es importante señalar que podrías pensar que el rojo siempre es malo y el verde siempre es bueno, pero esto solo nos indica la desigualdad, no nos indica en promedio qué tan próspera es la gente, qué ingresos promedio tiene ese país. De modo que esto es una indicación de que en lugares como América Latina y África subsahariana definitivamente tienen una desigualdad muy alta, y lugares como Canadá y Europa parece que tienen una desigualdad muy baja, pero eso no indica que seguramente esta gente está mejor en Canadá que digamos en Estados Unidos. Por ejemplo, podríamos ver un ingreso promedio más alto en los Estados Unidos que en Canadá, y uno puede tener un debate muy animado sobre en cuál país preferiría estar. ¿Prefieres estar en un país que tiene mayor desigualdad y un ingreso promedio más alto, o en uno que tenga ingresos más bajos y una desigualdad más baja? Bueno, vieron en este video, disculpen. Bien, les estábamos comentando que para medir la desigualdad utilizamos indicadores diferentes. Ya habíamos visto que no lo mide el PBI, no lo mide el ingreso bruto interno. Entonces tenemos que utilizar estos otros indicadores que son la curva de Lorentz y el índice de Gini, que nos explicaron muy bien en este video cómo se calculan, y sobre todo para saber para qué sirven, pero que aún indicándonos que hay mayor igualdad en la asignación de la renta o en la distribución del ingreso. Eso no quiere decir que realmente exista un nivel superior de calidad de vida o no que otro. Siempre recordemos que cuando vamos a medir calidad de vida, lo que vamos a medir son los indicadores que enumeramos en la clase pasada. Entonces, cada uno de estos indicadores nos muestran distintos aspectos en lo que hace, en este caso, a la distribución de la riqueza, si es más o menos igualitaria, y en el otro caso, a cómo es la calidad de vida de los habitantes de cada uno de los lugares, cómo serán sus ingresos, si son más altos o son más bajos. Se relaciona también un poco el acceso a los recursos, las formas de vida, la calidad que tienen finalmente. Volvamos a compartir.
vamos a ver ahora cómo vamos a calcular la renta, como estamos hablando, desde el punto de vista del gasto. Desde el punto de vista del gasto, tenemos el sector privado, el consumo de las empresas y el consumo de las familias. Nosotros cuando hablamos de gasto del sector privado, hablamos de consumo. Y hablamos en su momento del ingreso disponible, que era el ingreso bruto interno a precio de factores menos impuestos directos que graban ingresos personales. Y el gasto es lo que nosotros vamos a gastar en consumo, o vamos a destinar a inversión. Por eso decimos, en general el gasto es consumo más inversión. Y hablamos de empresas o de personas físicas o jurídicas, productores, comerciantes. Consumo más inversión es gasto. Y si recuerdan en el primer video, cuando definimos PBI, lo calcula desde el gasto, consumo más inversión, más gasto público, más la suma algebraica de importación-exportación. Bien. Tenemos también el gasto del sector público. El consumo público o el gasto del sector público lo vamos a caracterizar con la letra G mayúscula. Y no hablamos de consumo, sino que hablamos de gasto. Y es el gasto de nación, de provincia o municipio. Ustedes estarán acostumbrados a escuchar hablar del gasto público. El gasto público aumentó, bueno, nos referimos a eso, al consumo, pero ¿de qué? Del sector público, de la nación, de la provincia o de los municipios, la suma de todo. El consumo nacional o consumo interno. Recuerden que cuando hablamos nacional vamos a hablar solo de nuestros nacionales. Cuando hablamos de consumo interno vamos a hablar de todos los que estemos acá en este país, seamos nacionales o seamos externos. Entonces por eso le ponemos consumo nacional barra consumo interno. Vamos a tener la suma del consumo privado y el consumo público. Entonces, consumo privado más gasto va a ser el consumo general, todo. Ahora pasemos a definir con estos conceptos que vamos a entender por gasto bruto interno. Lo podemos calcular a costo de factores o, como siempre, a precio de mercado. El gasto bruto interno a costo de factores va a ser consumo más inversión más el gasto público, y acá tenemos que tener, para llevar a costo de factores, los impuestos y las subvenciones, y le cambiamos el signo, ¿no? Porque estamos viendo desde el punto de vista del gasto, menos los impuestos indirectos netos más las subvenciones. A precio de mercado, consumo más inversión más gasto público. Va a ser el gasto bruto interno, precio de mercado. Y el gasto neto interno, igual menos las depreciaciones, a costo de factores o a precio de mercado. Y el gasto bruto nacional, también lo podemos calcular a costo de factores o a precio de mercado. Y vamos a tener el gasto bruto interno a costo de factores más menos el saldo de remesas, de rentas externas o de remesas externas, como lo pueden encontrar en la bibliografía. La renta de factores nacionales menos la renta de factores extranjeros. Acá aparece como ser porque el corrector lo cambia ahí. Es una lucha con el corrector. A precio de mercado, el gasto bruto nacional a precio de mercado, gasto bruto interno a precio de mercado, más menos saldo de remesas externas. También en algunos lugares, como el videito que vimos, aparecen las exportaciones netas en lugar del saldo de remesas externas. Son parecidos, pero conceptualmente a mí me gusta más hablar de las rentas, del saldo de rentas. Exportación e importación lo usamos más en balanza de pago, y van a ver que incluye un poco menos de cosas, de cuestiones. Pero se asemejan, se acercan los valores. Gasto neto nacional. El gasto neto nacional le tenemos que restar las depreciaciones.
a costo de factores o precio de mercado. El gasto neto nacional a costo de factores va a ser igual al gasto bruto nacional a costo de factores, vean el primero, menos las depreciaciones. El precio de mercado lo mismo. Gasto bruto nacional, precio de mercado, menos depreciaciones. Veamos ahora la función consumo, la función ahorro y las variables macroeconómicas de inversión. La función consumo. Cuando hablamos de consumo privado, hablamos de consumo de familias y consumo de empresas, la suma de todos los consumos, y también determinamos el ingreso disponible, que le restamos los impuestos directos. Tenemos el consumo público de nación, de provincia y municipio, y los ingresos del Estado, impuestos directos más impuestos indirectos, la suma de todos los impuestos que percibe el Estado. Y el consumo interno va a ser el consumo privado más el consumo público, que es el gasto público, por eso C más G. Si quisiéramos graficar o decir cómo es la función consumo, vamos a decir que el consumo es proporcional al ingreso. A medida que nosotros tenemos más ingresos, vamos a tener un mayor consumo. Vamos a tratar de ver cómo se relaciona, cómo la sociedad va gastando en función de las modificaciones que va teniendo su renta. En este caso la relación es directa y podemos simplificarla en una recta donde consumo es igual a B más A por I. Donde B, la ordenada al origen de esa recta, es lo que llamamos el consumo autónomo. Es decir, lo que vamos a consumir así no tengamos ingreso alguno. Aun cuando no recibamos ingreso, nosotros tenemos que consumir alimentos, tenemos que consumir transporte, necesitaremos vestidos, es decir, hay un mínimo de actividades y de necesidades que debemos satisfacer con determinado nivel de consumo. A, que es la pendiente de esta recta, va a ser igual a la propensión marginal al consumo. Así la denominamos, y es la variación del consumo sobre la variación del ingreso. Es decir, en cuánto varía el consumo cuando varía en una unidad la renta o el ingreso. Veamos, bueno, A por I lo llamamos consumo inducido, pero veamos la función, veamos la recta y tratemos de entender este cuadro. Estamos graficando acá el consumo y acá estamos graficando el ingreso o la renta. Nuestra renta va aumentando, digamos, unitariamente, vamos a ir viendo cómo va aumentando, por eso tenemos una recta a 45 grados, vemos cómo va aumentando nuestros ingresos en general, estamos hablando de la variable macroeconómica, o sea, la renta total, el ingreso bruto, y acá vamos a ver cómo va variando nuestra función consumo. Vamos a partir de un consumo autónomo, una cierta cantidad que vamos a consumir aun cuando no percibamos ingresos, y esta función consumo, a medida que aumentan nuestros ingresos, va aumentando, aumentando, aumentando hasta el punto que se encuentran con la renta. Este punto que llamamos de nivelación es un punto donde nuestro consumo y nuestra renta se igualan, entonces, no, digamos, si bien no tengo ahorro, pero tampoco mis cuentas están rojas, sino que están niveladas. A partir de allí, mi función consumo siempre es inferior a la recta de la renta que sigue aumentando. Entonces la diferencia entre la renta o el ingreso y el consumo desde el punto de nivelación en adelante siempre es positiva, mientras que desde el inicio hasta el punto de nivelación es negativa, porque toda esta área es un área que me indica el desahorro. Acá la estamos viendo y vamos a definir entonces la propensión marginal al consumo,
como la variación del consumo sobre la variación de la renta, y me va a dar una idea en cuánto varía el consumo de este país o de esta sociedad al aumentar la renta en una unidad. ¿Y qué ocurre con la función ahorro? Paralelamente vamos a analizar la función ahorro. Tenemos un ahorro privado de las familias y de las empresas. Para las familias el ahorro es lo que dejamos de consumir. Dejamos de consumir porque queremos, alguna finalidad tenemos que tener, invertir. La finalidad del ahorro es la inversión. Y en el caso de las empresas, no sería lo que no consumen las empresas, sino que son los beneficios que se retienen para autofinanciación, no se reparten. Los ingresos de las empresas generalmente se realizan algunas reservas para casos de depreciación, que serían las de reposición, fondos de reposición, y reservas legales, que son dineros que no se van de la empresa, que están allí, sin embargo no se utilizan, se reservan. Y también tenemos utilidades que no se han repartido y que se retienen para poder autofinanciarse. Esto sería el ahorro de las empresas. Lo vamos a ver más en detalle cuando veamos economía de la empresa. Entonces el ahorro privado va a ser el ahorro de las familias más el ahorro de las empresas. Y en el caso del ahorro público vamos a tener los recursos genuinos, que ya vimos que los más importantes son los impuestos, menos los gastos corrientes. Ya dijimos que gasto corriente es el gasto que necesitamos para funcionar, lo que normalmente estamos gastando en nuestro movimiento mensual, no los gastos de capital. Y vamos a tener que sumar el ahorro privado más el ahorro público. Nuevamente vamos a tener una recta con una ordenada al origen, la pendiente y el ingreso, donde la ordenada al origen es el ahorro autónomo menos desahorro. En realidad es un desahorro autónomo, porque el consumo es autónomo, y cada vez que consumo, tengo que, de alguna manera, véanlo como que vamos a las reservas, entonces hay un desahorro. Y la propensión marginal al ahorro es la pendiente de la recta. Miremos en el ejemplo. Partimos, tenemos ahorro, tenemos renta o PBI. Vamos a partir de un ahorro autónomo, que es en realidad desahorro, porque partimos de una función negativa, y va incrementándose el ahorro hasta un punto de nivelación en el que I es igual a 0, ¿bien? Recuerden cómo era nuestra función consumo en ese punto, y luego sigue incrementándose a medida que se incrementa la renta, se va incrementando, pero ahora sí el ahorro. Y lo importante acá, esta otra igualdad es importante, y razónenla de la siguiente manera: si la propensión marginal al consumo es la variación en el consumo que se va a dar al momento que la renta varía en una unidad, y la propensión marginal al ahorro, la variación del ahorro cuando la renta varía en una unidad, quiere decir que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro es igual a 1. Y esto me sirve para poder analizar cuánto, digamos, algunas políticas públicas que nos lleven a lo mejor a propiciar determinada actividad o no, porque nos pueden incrementar el consumo, y eso implica expandir un poco nuestra economía. Entonces, analizar la propensión marginal al consumo puede ser importante para algún tipo de políticas públicas que se quieran aplicar. Y acá viene una variable que a nosotros nos interesa, que es la inversión, y que se relaciona, ya van a ver cómo, primero porque todas estas variables se encuentran en el sistema de cuentas nacionales que vimos, que nos van a poner de manifiesto cómo está nuestra economía nacional, sino que también la inversión, van a ver la importancia que tiene para poder entender el estado de desarrollo de un país
y para calcular la depreciación. Siempre decimos que en economía ahorro es igual a inversión en una situación de equilibrio, ahorro es igual a inversión. ¿Por qué? Porque la inversión es la finalidad del ahorro. ¿Para qué voy a ahorrar? Para invertir. El destino del ahorro, me gusta más esa palabra, destino del ahorro. Voy a ahorrar para invertir. Eso es lo que va a ocurrir. Hay distintos tipos de inversión. Hay una inversión de tipo financiera, cuando ese capital, ese activo, lo paso al sistema financiero. Pero hay una inversión que llamamos real o económica, cuando ese activo se invierte en bienes de capital, que van al sector productivo y a generar mayor cantidad de bienes y de alguna manera expander la economía con la producción. Este indicador de la inversión bruta interna lo podemos definir como la suma de la inversión que vamos a hacer en el sector financiero más la suma que vamos a hacer en bienes reales, en la inversión económica, en bienes de capital. Si la inversión bruta interna no, puede ser mayor o igual a cero. Si es mayor que cero, nos va a indicar, bueno, que va de alguna manera creciendo. Vamos a ver qué pasa si fuera igual a cero. Si la inversión bruta interna es igual a la inversión neta más la inversión de reposición, que es la depreciación, o véanlo al revés, lo vamos a ver al revés en la próxima fórmula. Si la inversión de reposición representa la depreciación del capital, nosotros podremos decir que la inversión neta interna va a ser igual a la inversión bruta interna menos la inversión de reposición. Cambio los términos, simplemente. Y esta inversión de reposición es una medida de la depreciación y me va a servir para poder calcular a partir del Producto Bruto Interno, el Producto Neto Interno, que voy a necesitar después aplicar el saldo de rentas externo para calcular el nacional. ¿Bien? Y así poder calcular la renta. Vamos a ver que si la inversión neta interna fuera mayor a cero, podemos asegurar que el país es un país progresivo, que en esta economía la inversión lleva a que la economía se expanda. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay un concepto que nosotros no vemos, pero que es el de demanda agregada, no lo vemos en esta parte de economía. Tómenlo, por ende, al no desarrollarlo, tómenlo como una cuestión que ocurre. Cuando se invierte en bienes de capital, aumenta la producción y lleva en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, hacia el año siguiente, este aumento de la producción se ve plasmado en el PBI. Y si ahora la inversión pasa a ser mayor, esta economía sigue su expansión y el PBI sigue creciendo. De manera que una inversión neta interna mayor a cero me va a indicar un país progresivo, quiere decir que en los siguientes años, los siguientes PBI van a tener tendencia de crecimiento. Si la inversión neta interna fuera igual a cero, el país no está creciendo, pero tampoco su economía se contrae, sino que se mantiene estacionariamente. Mientras que si es menor a cero, sí podemos asegurar que el país es regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que su economía se contrae. A ver qué tengo acá en el chat. Ninguna pregunta, pensé que hacían alguna pregunta. ¿Y la inversión bruta fija? La inversión bruta fija es una variable que va a representar todas las construcciones privadas, públicas, equipos, maquinarias de producción que tenga toda la región o el país. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para poder ver a futuro, estudiando la inversión, poder predecir si ese Producto Bruto Interno va a aumentar o no va a aumentar, y por ende si la renta va a aumentar o no va a aumentar. Para eso sirve analizar la inversión. Entonces,
Si cuando definimos renta nacional dijimos que la podíamos calcular desde el producto, desde el ingreso, desde el gasto, tenemos que saber que el Producto Bruto Interno va a ser igual al ingreso bruto interno y va a ser igual al gasto bruto interno, porque nos van a indicar distintos caminos para calcular esta variable. Y entonces cuando vaya a querer calcular la renta nacional, lo puedo hacer desde el producto, desde el ingreso o desde el gasto. Y siempre monetariamente los resultados van a ser los mismos. La propensión marginal. Vamos de vuelta a la propensión marginal que nos preguntan acá. Total, esta clase aquí ya terminó. Vamos a volver a la propensión marginal, al cuadro de la función consumo. ¿Le parece, Abigail? Volvamos, yo creo que queda mucho más claro con la función consumo. Veamos. Aquí está. Bien. Ahora les voy a compartir la pantalla de la función consumo. Acá tenemos la función consumo. Volvamos a explicar. La renta, el consumo autónomo y toda esta superficie entre la recta de consumo y la recta de la renta, que implican desahorro, que van a estar negativos si yo tuviera que trazar acá la función ahorro, en este punto donde se nivela el consumo, yo voy a tener, atrás. Yo tendría desde aquí el ahorro y en este punto se nivelaría y el ahorro aumentaría. ¿Bien? Y esta área tendría que ser igual al área que vería de la función ahorro. La pendiente de esta curva de la función consumo va a ser la propensión marginal al consumo. ¿Por qué? Porque la pendiente es la variación del consumo sobre la variación del ingreso o de la renta. Entonces, la propensión marginal al consumo es la pendiente de esa curva. ¿Y qué me indica? En cuánto varía el consumo cuando varía en una unidad mi renta. Si la renta aumenta en una unidad, ¿va a ser mayor el consumo? Piensen así, si el consumo se incrementa, quiere decir que la economía de alguna manera se va a ir expandiendo. Entonces, si la renta, el ingreso bruto interno, aumentara en una unidad, ¿en cuánto aumentaría el consumo? Ese consumo implicaría mayor inversión. Esa mayor inversión, al siguiente periodo, me va a traer un mayor PBI. Para eso me puede servir conocer la propensión marginal al consumo. Pero básicamente me va a indicar cómo se va a ir moviendo esta economía a medida que la renta va aumentando. En el ahorro, vamos a sacar las definiciones, ocurre lo mismo, pero la estoy viendo desde el otro punto de vista. La veo desde el desahorro, como este punto de nivelación también va a coincidir con el punto de nivelación del consumo. Si yo tuviera que graficar, acá estaría la recta del ingreso, y la función consumo estaría ahí, el punto de nivelación estaría en el mismo nivel. Este desahorro sería igual al consumo autónomo acá, y este ahorro va a tener que coincidir con el ahorro que aparece en el área de la función consumo. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta curva va a ser la propensión marginal al ahorro, en cuánto varía mi ahorro por cada variación de peso de la renta, pues PBI o ingreso bruto, y la suma de propensiones marginal al consumo más el ahorro me tiene que dar el 100% de la renta, es decir, 1.
la suma de la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro, te da 1. No sé si ahora le quedó más claro. Sí, profe. Ahora sí, gracias. Cuando ve usted ese gráfico, a mí me gustaría tener una pizarra para dibujarle los dos a la vez. Yo voy a ver si lo puedo dibujar. No soy tan buena haciendo esos dibujos, así que por ahí me los tengo que ingeniar. Van a ver que los míos tienen líneas que no son tan hermosas. Pero bueno, tendría que hacer coincidir los dos puntos de nivelación. Y usted va a ver que las áreas son iguales. En realidad es porque es más fácil calcular la propensión marginal al consumo. Usted calcula, porque es más fácil calcular el gasto. Entonces va a calcular la propensión marginal al consumo y de ahí calcula la propensión marginal al ahorro. Como el ahorro es igual a inversión, a partir de allí se puede calcular estas variables de inversión que estuvimos analizando un poco y para qué sirve cada una. Yo espero que hasta acá es la clase de hoy. Espero que haya sido más o menos clara. Les voy a hacer un videíto y repasando los videitos de este español, si quieren, no fácil que lo cerré ya. Les voy a hacer uno para subírselos, agregándoles ese tema. Y como mañana es el día de la primavera, y a pedido de ustedes, les vamos a dejar festejar su Día del Estudiante y no vamos a tener